R Noticias. Ya lo saben, cada 8 días analizamos uno de los temas importantes en la agenda nacional. ¿Qué implica la captura del capo de capos? La detención de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados en México, se dio solo unos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara a su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca, lo que generó varias suspicacias. La detención significa un cambio de timón en la estrategia de seguridad del gobierno federal. ¿Qué hay detrás de la captura de uno de los criminales más importantes en las últimas décadas? Tras permanecer 28 años en prisión, el llamado narco de narcos fue liberado en el año 2013 cuando aún le faltaban 12 años de condena. Su salida de prisión durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto provocó varios cuestionamientos debido a un polémico amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, luego de que se considerara que debió haber sido juzgado en el fuero local por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y no en el fuero federal. Polémica ha sido también su reaprehensión. El pasado viernes 15 de julio en San Simón, Sinaloa, Caro Quintero fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina. Su captura cobró la vida de 14 marinos que participaron en su detención y cuyo helicóptero se desplomó a la altura de Los Mochis. Si bien la propia Secretaría de Marina se encargó de desmentir que las causas del accidente aéreo estén relacionadas con la detención del oriundo de Badiraguato, Sinaloa, explicó que se realiza una investigación para saber qué provocó la caída de la aeronave. La detención del narcotraficante se da solo unos días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudiera a los Estados Unidos a sostener sendas reuniones con la vicepresidenta Kamala Harris y con el presidente Joe Biden para tratar una agenda en donde el tema principal fue la migración, pero también se tocaron puntos como la seguridad y el narcotráfico. ¿Qué significa la captura de uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos? ¿A quién beneficia su detención? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de contexto esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en que fueron sorteados previamente. Primero, mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días, Chiva, hermano. Estimado Ángel, muy buenos días, con el gran gusto de acompañarlos en RR Noticias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a saludar a Jesús Mensa Aguilar en un instante más. No hemos tenido la oportunidad de establecer la conexión. Estará con nosotros seguramente en unos instantes. Don Sergio Camacho, bienvenido. Le extrañamos hace 8 días. Don Ángel, muy buen día. Muchas gracias. Con el gusto de estar aquí cada miércoles. Y sí, tuvimos una falla el miércoles pasado, pero a darle con todo este excelente miércoles, saludando a mis compañeros de mesa, a todo el equipo de RR y al gran auditorio. Qué bueno que estás con nosotros de regreso, Sergio. Gracias. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás, Vic? Buenos días y bienvenido. Se me perdió ahí el enlace con Víctor, ya lo tenía por ahí, parece que hubo un problema con la conexión con él. Voy a regresar en un instante, pero ¿qué les parece si con nuestros amigos Juan Luis y Sergio comentamos el primer tema, que es un asunto que tiene que ver justamente con la captura del señor Caro Quintero, pero que además implica, pues digamos, una posibilidad largamente acariciada por el gobierno de Estados Unidos, muy particularmente por la DEA, de poderle juzgar en un tema que casi podríamos llamar pues hasta de venganza personal. Hay un encono en contra del señor Caro Quintero. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Es correcto, Ángel. Lamentablemente las contradicciones que están a la vista levantan las más elocuentes sospechas. Por supuesto que este trofeo Estados Unidos, históricamente, como bien lo comentas, pues era algo que debía de darse en algún momento de la historia, particularmente en esta relación de exigencia en la que parece que se cambian algunas investigaciones a modo. En este caso parece que todo apunta a una negociación para poder eliminar esas investigaciones contra el exgeneral Salvador Cienfuegos, y que hoy, bueno, pues se ha consumado el 15 de julio la detención finalmente de este capo de capos. Hay una señal muy extraña de lo que sucede particularmente en este caso, que es nuevamente la afectación a la vida de los honorables marinos que participan en este tema. Aquí la pregunta es, ¿para quién son los abrazos? ¿No merecían estos elementos
un trato distinto por parte del gobierno federal, más que una muy simple lamentación de su muerte? Gracias, Juan Luis. Te saludo esta mañana. Jesús Mensa Aguilar, ya conectamos contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. A las órdenes. Qué gusto saludarte. Oye, y preguntarte, ¿qué implica la captura de Caro Quintero? Bueno, desde luego yo no lo vería como un trofeo, como lo dice nuestro compañero Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, dice que de alguna manera cualquier elemento de la idea que haya sido inmolado en el mundo, pues es severamente perseguido hasta su captura de quien lo hizo. Y bueno, en este sentido, complicaba un poco lo de la situación de la extradición anterior, como se ha ido dado a veces en este tipo de relaciones. Tan así que bueno, pues el grupo de élite en este sentido trabajando en México y desde ahí operó este tipo de situaciones. Desde luego que esa justicia, pues sí, efectivamente se ve un poco, digamos, manchada, pero está presente el que sí pague por este hecho. Gracias, Jesús. Sergio Camacho, ¿qué implica la captura de Caro Quintero? Pues mira, Ángel, esto parece un avance agridulce. Ya lo comentaba Juan Luis, la pérdida de los marinos, la caída del helicóptero, que también es un tema en sí mismo. Pero la captura de Caro Quintero parece un eterno ajuste de cuentas en el asunto de la DEA con el lamentable asesinato de Enrique Camarena. ¿Por qué lo comento agridulce? Porque no se ve que vaya a pasar algo más. O sea, el avance en la lucha contra el crimen organizado, en este caso contra el narcotráfico, no se ve que surta avances. Los efectos de estas capturas parece que son como se dan esporádica o periódicamente, como ahora mismo está el Chapo Guzmán encerrado en una cárcel de alta seguridad en Colorado, en Estados Unidos, que es probable que extraditen a Caro Quintero, pero el problema es que el problema de raíz no cambia, continúa, y si bien aquí, como lo referí, parece este ajuste de cuentas, este pendiente que tenía la DEA con Caro Quintero, y sobre todo también, bueno, pues lo que se ha comentado alrededor de la Cumbre de las Américas, la inasistencia de nuestro presidente López Obrador y el encuentro con Joe Biden y Kamala Harris. Bien, muchas gracias, Sergio. A ver si retomamos con Víctor. Víctor Alfonso Cuevas, ¿ya te tengo por ahí? Aquí estamos. Ay, qué bueno, mi estimado Vic. Oye, y pues preguntarte, ¿qué implica para ti la captura de Caro Quintero? Pues es un asunto muy peculiar en un gobierno que señalaba que no se dedicaba a detener capos, y bien dicen que en política no hay consecuencias, y esta captura ocurre prácticamente inmediatamente después de que regresara López Obrador de su gira por Estados Unidos, en la que notamos a un presidente incómodo, a un presidente fuera de su zona de confort, desencajado. Y entonces, naturalmente, los trascendidos en todos los periódicos, todos los columnistas, los opinadores, empezaron a trazar hipótesis, empezó a correr esta información que dicen de una fuente muy confiable, pero que no puedo decir quién, y que pues pareciera ser que fue una especie de acto de buena voluntad del presidente López Obrador para tratar de mejorar la relación que se mantiene con el vecino país del norte. Coincido con Sergio Camacho, es un asunto inclusive donde hasta se puede avisorar este ápice de venganza por parte del gobierno de los Estados Unidos por el asesinato de su agente, y lo relevante de todo esto es a quién beneficia la captura de Rafael Caro Quintero. Bien, muchas gracias, Víctor. Más del contexto esta mañana, Tere Garay. En 2019, la violencia se recrudeció en zonas de Sonora y Sinaloa debido a la guerra que el cártel de Caborca, bajo el mando de Caro Quintero, comenzó a librar contra los llamados Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. En 2019, la detención de Ovidio Guzmán desató una balacera en contra de personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. El hijo del Chapo Guzmán fue liberado ese mismo día bajo el argumento de que se buscaba salvaguardar la integridad de la gente.
De acuerdo a especialistas en materia de seguridad, la detención del narcotraficante podría tener un significado político al tratar de quedar bien con el vecino país del norte. Mientras el gobierno federal niega la participación de agentes de la DEA, especialistas se preguntan si la detención de Caro Quintero significa un cambio en la estrategia de seguridad. ¿Es simbólica la detención de Caro Quintero? ¿A quién beneficia? ¿Es un cambio en la estrategia de seguridad o un tributo a Estados Unidos? Me quiero quedar en esta pregunta que inteligentemente formula Tere Garay, nuestra directora de noticias. Lo que vimos el viernes pasado y pues a prácticamente horas de la visita del señor López Obrador a Washington, algunas crónicas periodísticas relatan que en realidad fue un poco, perdónenme la expresión, pero así lo voy a decir, venadearon al presidente López Obrador porque lo hicieron caer en una trampa. El hecho de que la señora Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, lo haya recibido unos minutos antes y que haya desayunado con ella, pues en realidad fue un desayuno bastante amargo, bastante agridulce, porque ahí fue donde le soltaron que, pues para remediar un poco el desaguisado por el tema de la Cumbre de las Américas, pues tenía que comprometerse justamente a la captura de Caro Quintero, y que a lo mejor en consecuencia, por eso veríamos después algunos momentos de incomodidad, el lenguaje, la comunicación no verbal del presidente López Obrador ahí en el despacho donde se encontró con el señor Biden, pues era evidente, no salió muy contento de la reunión con la señora Harris, porque evidentemente le estaban pidiendo, dicen algunas crónicas periodísticas, habrá que ver la veracidad de las mismas, pero que le habrían pedido ahí la captura del señor Caro Quintero. A propósito de este asunto, y reitero, me quedo con el cuestionamiento que hacía Tere de manera muy inteligente en el cierre de esta cápsula de contexto. ¿La detención de Caro Quintero es solo un símbolo o es justamente un pago de tributo a una petición de Estados Unidos, o es el anuncio de que va a haber un cambio en la estrategia de seguridad en este país? ¿Qué opinas, Juan Luis? Bien, pues a mí me queda claro que cambio no va a haber. El presidente está casado con su proyecto de seguridad, de abrazos y no balazos, y no va a haber forma de que entienda que el camino no es el correcto. Sin embargo, no queda claro qué papel juega cada gobierno en esta captura. Hay una serie de contradicciones que revelan la falta de coordinación. En este caso, la directora de la DEA celebra la detención por el increíble equipo de la DEA en México en coordinación con las autoridades mexicanas. Lo mismo el fiscal general de Estados Unidos declarando en ese sentido. Y bueno, el embajador en México, que es un chiste, que lo vemos ahí entrar con su sombrerito a Palacio Nacional cualquier cantidad de ocasiones, muy poco claro qué acuerdos y qué diálogo sostiene con el jefe del Ejecutivo. Pero bueno, exhibe este embajador que bueno, la participación de su gobierno se reduce a nada. Entonces, son muy, muy constantes las contradicciones. El presidente refiere únicamente la participación de la DEA a la colaboración con drones. Entonces, me parece que esto reduce totalmente la presencia cada día más incómoda de esa administración en el país. Gracias, Juan Luis. Te lo pregunto, mi estimado Jesús Méndez Aguilar, ¿la captura de Caro implica un cambio en la estrategia de abrazos no balazos ante los cuestionamientos que ha habido de diferentes sectores? Que pues yo siempre lo dije aquí, la oposición pues al presidente en realidad le vale 2 cacahuates, pero hay un sector de la población que hoy sí está muy molesto con esta estrategia porque ya les tocó directamente con el asesinato de los 2 jesuitas, y estoy hablando de la Iglesia Católica, que ya levantó la voz y se ha pronunciado en contra de esta estrategia, que ya lo hemos platicado aquí innumerables veces en esta mesa. Esa estrategia francamente no sirve. Jesús, ¿vamos a ver un cambio en la estrategia de seguridad o la captura es nomás pues cumplirle el capricho a Estados Unidos? ¿Qué piensas? Bueno, a mí me parece que mientras estemos nosotros observando como trascendido, es inobjetable que requerimos de alguna manera tener documentos de primera mano. Y los documentos de primera mano nos indicarían justamente esa visión que estamos en este momento comentando, si es que se rectifica la estrategia o de alguna manera continúa. Creo que desde ese punto de vista
me parece que tenemos que apurar efectivamente el que no se esté hablando en trascendidos. Tenemos que tener documentos de primera mano, analizarlos, estudiarlos y de manera definitiva establecer un juicio de valor. ¿Por qué? Porque interesa no solamente a México, sino al propio Estados Unidos bajar ese consumo, ese tipo de situaciones en los propios Estados Unidos y desde luego nosotros aminorar el ingreso de armamento sofisticado en nuestro país, y desde luego se requiere pues la colaboración de las autoridades internacionales, sobre todo para este tipo de procesos en donde tenemos que estar uno y otro de maneras coordinadas. Gracias, Jesús. Déjame preguntártelo, Sergio Camacho, la detención de Caro Quintero y su eventual traslado a Estados Unidos. Ahorita hay un amparo que tramitó la hermana del señor Caro Quintero, pero yo creo que eventualmente sí lo van a llevar a Estados Unidos. ¿Es una respuesta a la petición del gobierno norteamericano o es la clave del inicio de un cambio en la estrategia de seguridad? Pues difícilmente veo, Ángel, que sea un cambio en la estrategia. Ha sido muy evidente cómo la estrategia del gobierno federal ha sido este asunto de los abrazos y no balazos, en lugar de, como lo has dicho, ¿no? Un tema que no ha funcionado y que sabemos que para la prevención del delito, además de sí la reconstrucción del tejido social, se debe de aplicar imparcialmente la justicia, ¿no? Y entonces, pues en este caso, la justicia con Caro Quintero termina siendo selectiva porque, bueno, con él se detiene, se planea su extradición, como en otro momento se capturó y se liberó a Ovidio Guzmán. Entonces, desafortunadamente no se ve que vaya a haber un golpe de timón en este asunto, en que se vayan a recrudecer las medidas de aplicación de justicia contra los narcotraficantes o la delincuencia organizada, y creo que más bien es un asunto de mejorar la relación entre nosotros con nuestros vecinos del norte. Gracias, Sergio. Preguntártelo también, Víctor Alfonso Cuevas. La entrega de Caro Quintero en algún momento va a pasar, estoy convencido de que eso va a pasar. A Estados Unidos es solamente simbólica o sí marcará un punto de inflexión en la estrategia de seguridad en el país. ¿Cómo ves, Víctor? Fíjate que aquí don Chucho Méndez dice algo muy interesante. Nos dice don Chucho, es que para hablar de que hay un cambio en la estrategia tenemos que tener el papelito en la mano. Y este gobierno, por lo que se caracteriza, es por su falta de transparencia. Entonces, el problema de todos estos trascendidos, columnistas, opinólogos que refieren o narran las crónicas que bien relatan de qué fue lo que sucedió, es que nunca vamos a saber qué fue lo que sucedió, porque este gobierno se dedica a no informar, se dedica a ser oscuro, se dedica a ser opaco. De la misma forma en la que no tenemos un documento que mencione la estrategia de seguridad, abrazos no balazos, si hay un cambio en la estrategia tampoco lo vamos a saber por un documento del gobierno federal, como tampoco vamos a saber exactamente qué pasó en la reunión con Kamala Harris o en la reunión con Joe Biden o en los distintos encuentros que tuvo en Estados Unidos, porque a este gobierno no le gusta informar. Y precisamente en esa desinformación que existe, pues lo más natural es afirmar que es una coincidencia clara de que al presidente le hicieron manita de puerco en Estados Unidos y que para lograr zafarse, pues lo que tuvo que hacer es entregar a Caro Quintero porque tiene a sus hijos viviendo en Estados Unidos y seguramente hay cosas muy oscuras sucediendo alrededor de todo eso. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Ya vamos a ir hacia la ronda final esta mañana ya por una cuestión de tiempo. Y yo quisiera preguntarles, quisiera ahondar justamente en este asunto y este cuestionamiento que les hacía en la ronda anterior. No es solamente la captura de Caro Quintero, está también la información por parte del ejército que a lo mejor ha sido de manera muy discreta el manejo de la misma, pero el desmantelamiento de todos estos laboratorios de procesamiento de drogas químicas en el estado de Sinaloa y que le pegó fuertemente al cártel de Sinaloa, y también pues la detención de todos estos elementos del narco allá en Topilejo, en un operativo que me parece pues ha sido manejado también de manera discreta pero muy profesional, en el sentido de que pues en realidad no hubo un baño de sangre, pero sí se desmanteló una célula importante del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Es decir, no es nomás Caro, sino que ha habido otros dos elementos también que podrían
darnos indicios de que pareciera que sí fue presionado México, y particularmente en esta reunión allá en Estados Unidos, a modificar su estrategia, porque evidentemente hoy los que están poniendo los muertos, pues ya no son los mexicanos, sino los norteamericanos, con estos 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo solamente el año pasado, y que es ya un grave problema pues de seguridad nacional y de salud para los norteamericanos, y que estoy seguro se trató en la reunión con el presidente López Obrador la semana pasada. Entonces, oye, yo ya no quiero muertos de este lado, así que o modificas tu estrategia de seguridad o vamos a tener problemas. ¿Podría tener sentido esta hipótesis, Juan Luis? Pregunta para la ronda final esta mañana. Sí, Ángel, totalmente. Y aquí, bueno, vamos a analizar la postura del representante de Morena. Él comenta que, bueno, pues hay que llevar a cabo una serie de opiniones, darles certezas, vaya. Y hay que ver cómo han dado históricamente las autoridades el trato a este capo. Finalmente dudaban sobre la clasificación delictiva, no sabían si su vida criminal seguía activa o si debía darle trato como capo jubilado. Para la DEA no había dudas, ellos lo quieren en la cárcel y todo está orientado a que así va a terminar. Y ya lo comentaban mis compañeros, ¿a quién beneficia justamente esta detención en esta disputa del territorio a título comercial y delictivo? Pues en Caborca, Sonora, en este caso, favoreciendo de manera indirecta o directa, más preocupante sería, al grupo criminal de los Chapitos, que están en esta disputa del territorio por la ruta del fentanilo, como bien lo señalas en tu pregunta. Gracias, Juan Luis. Bueno, son las 7:59. Te pregunto, Jesús Méndez Aguilar, la presión que efectivamente podemos leer entre líneas sí generó Estados Unidos en la reunión de la semana pasada, ¿obligará al gobierno de México a modificar su estrategia? Y los ejemplos son lo que decíamos, el desmantelamiento de laboratorios, el desmembramiento de esta célula delictiva en Topilejo y la captura de Caro Quintero. ¿Son señales o no va a haber cambio en la estrategia? Indudablemente que sí se tiene que llegar a una conclusión en ese sentido. Es decir, articular acciones desde el punto de vista de los dos gobiernos, el de Estados Unidos y de México, con el objeto de aminorar esa distribución de esta droga que ha causado un sinnúmero, no de muertes, sino de daños colaterales, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, a mí me parece que es innegable que tienen que fortalecer justo las relaciones y desde luego la actuación en la estrategia. En la estrategia estoy cierto que está articulada, estoy cierto que de alguna manera no solamente que se tenga conocimiento, sino que están en la línea que corresponde para bajar esa gravedad tan específica que no solamente está sufriendo Estados Unidos, lo está sufriendo el propio México. Ustedes ven aquí en Querétaro a jóvenes deambulando ya desorientados, etcétera, y en ese sentido pues también nos está pegando. Así es de que es importante que sí estemos atentos en este sentido. Tienes toda la razón, también tienen que reforzarse las políticas de seguridad y de salud en el país para evitar que también la bronca del fentanilo nos pegue de este lado de la frontera, como pareciera que va a empezar a ocurrir también en algún momento, con una grave crisis para el sistema de salud pública y obviamente la seguridad también. Oye, preguntarte, Sergio Camacho, los laboratorios, lo de Topilejo, lo de Caro Quintero, ¿son indicios de que pues Estados Unidos, como dijo hace un momento Víctor, le hizo manita de puerco a las autoridades de este país para mover la política de seguridad? Pues mira, parece complicado y estos asuntos pueden tener muchas lecturas, Ángel. Ahora sí que en un México que luego vivimos de una manera muy surrealista. El asunto de la Ciudad de México, de Topilejo, hay veces que se interpreta de querer
cuidar o recuperar este bastión electoral, hablando de política, cuidando a la Ciudad de México, ¿no? Esto rumbo a la elección del Estado de México. Y vamos, estas son nada más también, sí, suspicacias, ¿no? Ojalá y fueran parte de una estrategia frontal y un golpe de timón a lo que fueron en su momento, o podrían ser los abrazos y no balazos. El problema del fentanilo, vamos, sí es preocupante. Evidentemente el asunto de salud pública para los norteamericanos debería ser la prioridad número uno, pero ya se han visto demasiadas y muy lamentables decesos en otros momentos por los opioides y sus derivados, por la cocaína y sus derivados. Y finalmente no ha pasado nada, ¿no? Y lo hemos comentado en otras mesas. El problema y la injerencia de Estados Unidos, bueno, siempre se quiere reflejar de este lado de la frontera y con justa razón, pero del otro lado no pasa nada, como si allá no hubiera capos, como si allá no hubiera narcomenudistas o narcomayoristas, ni la parte financiera involucrada en los asuntos. Entonces parece que son... disculpen la expresión, pero de repente como atole con el dedo de que cosas van avanzando, pero definitivamente no hay una estrategia clara, contundente. Vamos atacando desde la parte organizacional, la parte financiera, a estas estructuras criminales. Bien, muchas gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas. Los indicios, lo de Topilejo, lo de los laboratorios, lo de Caro Quintero, nos hacen pensar lo que tú dijiste hace un instante, que le hicieron manita de puerco al presidente y le dijeron, oye, no solo tienes que detener a Caro, sino tienes que cambiar la estrategia de seguridad, porque acá ya nos están brincando los muertos. Y sí, pareciera que así es, mi estimado Ángel. Y aquí la cosa preocupante es por qué tuvo que venir Estados Unidos a generar esta situación para que el gobierno federal decidiera actuar contra la delincuencia organizada. Durante estos 4 años que van de esta administración hemos visto casos sumamente complicados para la población civil. Tenemos la situación en Michoacán, que cada vez está peor, donde hay una inoperación del gobierno federal. Tenemos la situación en Tamaulipas, que evidentemente está rebasada, pero que por este conflicto político entre el gobierno estatal y el federal pareciera ser que dejaron a Tamaulipas a su suerte. Tenemos el asunto de los padres jesuitas asesinados, pero pareciera que entonces el cambio de la estrategia, el golpe de timón que bien mencionas, pues vino hasta que Estados Unidos se metió. Y lo preocupante de esto además es que pues en realidad, otra vez, insisto, no hay una definición clara de cuál es la estrategia, no hay una definición clara de cuál es la ruta que se va a seguir, y pareciera que son patadas de ahogado o, como bien dijeron algunos columnistas, ofrenda para el gobierno de los Estados Unidos para tratar de suavizar un poco la relación, y no una situación real, tangible, de que vaya a haber una mejora en las condiciones de seguridad de nuestro país, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros esta mañana en la mesa de análisis político. Los despido, mi estimado Juan Luis Íñiguez, buen día. Un gran abrazo a todos los compañeros, bendiciones. Gracias, Jesús Méndez Aguilar, buen día. Hasta la próxima. Gracias, don Sergio Camacho, feliz miércoles. Don Ángel, igual, feliz miércoles, un abrazote a mis compañeros, a todo el equipo de RR y a la Norma Auditorio. Don Víctor Alfonso Cuevas, gracias, buen día. Muy buenos días, que tengan una excelente semana. A los 4, mi agradecimiento por estar con nosotros. Nos encontramos dentro de 8 días, 8:05, regreso.